Bueno, buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a este espacio conversatorio que vamos a tener esta tarde. Voy a presentar aquí a las personas que están en la mesa. Bueno, pues yo soy Patricia Salamea, soy una de las curadoras de esta exposición, junto con María Juliana, que está aquí a mi lado, que hizo en realidad la curaduría de la parte de docencia, es nuestra experta actual en temas del archivo. María Juliana además es una de las coordinadoras del BADAC, nuestro Banco de Archivos Digitales de Artes en Colombia, que recibe el archivo en donación y que con algunos de nuestros otros co-curadores pues hicimos esta exposición. Estamos aquí muy felices de estar hoy con Amalia Iriarte y Camila Lobo Guerrero. Muchas gracias a las dos por aceptar esta invitación, por estar aquí hoy con nosotros. Pues las presento muy brevemente, viendo además acá hay múltiples generaciones, algunos de los cuales fuimos estudiantes de Amalia, que fue profesora de planta en esta universidad muchísimos años, del Departamento de Humanidades y Literatura, con especialidad en literatura del siglo de oro, pero con una visión muy amplia de la literatura, y bueno, también es pintora, de esto podremos hablar más adelante. Al igual que Amalia, Camila fue también estudiante de Marta Traba aquí en la universidad y es una de las directoras de cine más reconocidas en el país, la primera mujer en hacer largometrajes en Colombia. Así que encantadas de tenerlas aquí, y pues la idea es que esto sea efectivamente un conversatorio en que conversen mucho entre ustedes. Les hemos oído historias en varios momentos sobre sus anécdotas como alumnas de Marta Traba, y es justamente lo que quisiéramos oír y aprender hoy de ustedes, teniendo en cuenta de nuevo que acá hay múltiples generaciones, estudiantes actuales, estudiantes que también participaron en la curaduría de la exposición. Entonces, pues yo creo que la primero que quisiéramos preguntarles es pues justamente por esos años como estudiantes aquí en la universidad, y pueden pues contarnos un poco también sobre su experiencia como estudiantes en el Departamento de Bellas Artes, cómo fue todo eso. Yo comienzo por contar que la clase de Marta no llegó Marta, porque Marta estaba teniendo a Fernando. Entonces, los primeros, yo no me acuerdo, un mes o algo así, era una señora que creo que ahora hablando con Amalia debía ser María Victoria de Aramandía, yo no me acuerdo, era una señora que leía, y entonces nos leyó Mesopotamia, Sirio Caldea y Mesopotamia, de lo cual no tengo idea. Me quedó una laguna para el resto de la vida porque eso no, me pareció aburridísimo, nunca paramos bolas, de manera que Marta pues se hizo esperar y llegó maravillosamente al mes y medio a dar la clase. Esa fue la entrada triunfal de Marta a eso, para empezar con algo así chistoso, porque Amalia es la seria. No, yo sí, muy seria. Yo no tenía nada que ver con las clases de Marta, porque en filosofía, en el programa de Filosofía y Letras, que era mi programa, y en aquella época uno no podía andar dando volteretas por toda la universidad, sino seguir un programa, ¿no? Un pensum. Yo, sin embargo, me metí a todas las clases de Marta. Y Marta sabía que yo era metida, que yo no tenía nada que hacer ahí, que Danilo Cruz no estaba de acuerdo con que yo estuviera ahí, y sin embargo tomé todas las clases, desde Mesopotamia hasta Fernando Botero. Esa es mi experiencia. No tuve nunca que presentar un examen, no tuve nunca que someterme pues a una nota de Marta, no sé cómo sería eso, afortunadamente. Sí, hay una cosa muy interesante de Marta, y es que recién empezando, pues íbamos en Grecia o algo así, llevábamos muy poco tiempo de clase, y un día nos dijo, bueno, ahora tienen que hacer un trabajo que es, bajan a la librería central, hay una exposición de Guillermo Wiedemann, entonces ustedes ven la exposición y hacen un comentario, un análisis, escriben algo sobre Wiedemann. Nos fuimos a ver, o sea, ¿qué es lo que hay que mirar? Era la pregunta que uno se hacía. ¿Qué miro y qué escribo? ¿Qué digo?
Eso fue un desafío súper interesante, era una pintura abstracta, cuando estábamos pues en los griegos apenas, todo así juiciosito, y nos pone de frente al arte abstracto, que en ese momento era el arte abstracto, lo que era lo más importante, pero que estábamos completamente desinformadas. Entonces, como que nos puso de frente a la pintura sin llenarnos de teorías en la cabeza ni nada, sino ir y disfrutar esos cuadros y como sentarse a escribir y lo que uno pensaba viéndolo, escribirlo. Para mí eso fue lo más interesante y a partir de ese momento yo creo que la admiración y la adoración por Marta fue, sí, yo también fui alumna a los 4 años de escuela, fui alumna de Marta. Fui alumna chupa, siempre saqué 5, nunca perdí ninguna clase y todavía guardo los cuadernos de notas de la clase de Marta, sí, sí. No, eso no los entiendo ni yo, porque es que he escrito en carrera y todo eso, pero los guardo como así, como un talismán. Pero sí, pues sus clases eran maravillosas y todo lo que nos abría de ojos al mundo, que luego ya lo hablaremos. Yo quería ir un poquito por allá y es como en ese despertar la mirada, que pues o sea, uno la lee y uno empieza incluso a despertar la mirada desde su lectura hacia todo lo que ve, todo lo que recorre. Incluso cuando montábamos esta exposición siento que sus palabras a nosotras nos decían cómo incluso presentarla, ¿no? Entonces, en ese despertar la mirada, me gustaría preguntarles, es en ese otro espacio fuera del salón de clases donde siento que también despertaba la palabra y la conversación, ¿no? Como que creo que, pues hace unos meses tuve una breve conversación con Camila, muy amablemente, y creo que la emoción que tú me transmitías de esos espacios fuera del salón de clases también eran muy ricos. Entonces me gustaría que me contaran un poco de esa relación, como esa interpelación o ese compartir y conversar con ella. En clase no, en clase uno no hablaba ni pío, eso era, no nada, y tomaba nota a lo loco y no perdía palabra. Era después, porque claro, nos fuimos volviendo unas alumnas más consentidas que otras, entonces era un grupo que nos bajábamos al Pan Pan, ahí en la plazoletica de la 18, y a tomar café después de clase. Bueno, Marta tenía unas alumnas que eran unas señoras elegantísimas, que venían con unas carteras como de cuero de cocodrilo y todo eso, que fueron fundamentales después para la fundación del Museo de Arte Moderno y etcétera. Entonces ella un rato pues conversaba con sus señoras, pues eran unas señoras grandes porque nosotras éramos estudiantes de menos de 20 años, y después de que salía de todas esas viejas, entonces nos íbamos al Pan Pan a conversar con Marta. Estábamos acá mencionando con María Juliana que justamente en esa, ahora que ya hay luz de nuevo, ahí al lado derecho nuestro podemos ver que hay una serie de fichas que están colgando, ¿no?, en estos acrílicos transparentes, y la escogencia que hicimos fue justamente encontrar unas en donde se ve un estudio muy riguroso por parte de ella del muralismo mexicano, que se ve que, digamos que la crítica que hiciera, o pues depende del momento, porque no tenemos tan claros de cuándo son las fichas exactamente, digamos que de todas maneras había un estudio muy a profundidad. Lo mismo encontramos referentes a teoría del arte y, como decía antes, a artes de distintos momentos, ¿no? Entonces es como interesante comprobar que varias de esas relaciones las encontramos en esos materiales didácticos. Lo mismo con las diapositivas, que seguramente vieron que tenemos en algunas mesas, hay cajas dedicadas únicamente a los muralistas y hay varios de los nombres que mencionaba Camila que están ahí, digamos que se ve que le dio vueltas a esos temas en varios momentos de la vida. Sí, no, quiero simplemente mencionar la admiración, la amistad y el trabajo que hizo Marta con José Luis Cuevas. Ese es el monstruo del arte mexicano. Y antes que pelearle a los mexicanos, a los muralistas, destacó tanto al joven Cuevas, que creo que la gente aficionada al muralismo mexicano y que creía que eso era lo
lo clásico y lo latinoamericano, se sintió ofendida, antes de que Marta dijera nada contra ningún Siqueiros. Pero el hecho de que fuera Cuevas y lo trajo a Bogotá, y lo trajo al museo, a lo que era el museo en la carrera séptima con calle 24, un cuchitril ahí espantoso, y Cuevas sí habló horrores de los muralistas, pero Marta no. Horrores no había necesidad, además. Retomando esto de Cuevas, pues que acá, si no las han visto, hay varias cartas de José Luis Cuevas a Marta Traba, que muestran un poco, uno, la complicidad entre ellos dos, en tanto su percepción del arte también, y las relaciones que entre ellos y entre como un círculo mucho más grande de artistas, críticos, se generaba. Me gustaría, no sé, mencionarles, hay en la mesa de atrás un documento donde ella habla, donde dice que a usted le encanta, mentiras, ese es en esta mesa, a usted le encanta generar drama, más o menos, dice la entrevista que le están haciendo, y ella dice, no, a mí o sea, yo sí siento que alrededor mío hay drama, pero yo no soy la que lo genero, y creo que se ha jugado un poco con la imagen de Marta Traba, justamente decir es que usted generaba drama, y no, ella hacía una crítica muy clara, como lo dice Amalia, era una crítica muy clara y además sostenida en hechos, pero luego entonces sale ese mundo mucho más sensible de los artistas y donde está esa pelea que también se puede ver en la mesa con Guayasamín, donde ella dice yo le estoy preguntando qué está haciendo usted con su pintura, y ahí todos los ecuatorianos se sintieron y esto es terrible, está ofendiendo a nuestra nación, y es como, yo solo le estoy preguntando usted qué está haciendo. Y lo mismo con la crítica que hace, como las mujeres latinoamericanas están como graves y esto es un boom de es que las está atacando, y es como no, ella también hace, y hay muchas dentro de las invitaciones al mambo también, muchas de las primeras exposiciones que hay en el museo son de mujeres, ¿no? O sea, como que muchas veces como que aprovechaban para criticarla mucho con cosas que nada que ver, ¿no? Entonces, no sé, todas estas historias para que también revisen las mesas, es preguntarles, ustedes cuando hablaban con ella o cuando compartían con ella estos temas, pongámosle dramáticos, pero realmente eran críticos claros, cómo era esa relación o cómo era esa discusión con ella sobre estos temas o sobre estos artistas, que creo que muchas veces como que le jugó en contra. Pero que ella supo manejar muy bien también en las respuestas que daba en prensa, ¿no? O sea, que creo que también los invito a leer sobre todo estas primeras mesas, que es donde aparecen esas respuestas. Entonces, no sé ustedes cómo… Mire, yo no tengo referencias a diálogos con Marta, aunque coincidí, por ejemplo, en el verano, en la escuela de verano de Middle Valley College, con ella. No hablábamos de arte ni peleábamos en las reuniones, sino que nos tomábamos unos vinos y a ella le encantaba cantar y bailar y era el relajo, pero no nos poníamos a hablar de arte, porque eso estaba en las clases. Yo asistía a las clases de ella en Middlebury College, pero lo que yo quiero señalar ahorita es cómo Marta inició no solo la crítica, claro, obvio, sino que inició un camino que es decir, estos son, no hay necesidad de decir estos no son, sino estos son, y de ahí este libro, es que tiene, no tengo la carátula, está allí, uno azul, ese azul que es el primero allá. Este libro armó, ella no quería armar lío con el libro, bueno, que sí, pero se tenía que armar porque sacó 6 nombres, no dijo estos sí son y los otros no, sino son 6, y aquí está, son Obregón, Ramírez, Villamizar, Botero, Grau, Bideman y Negret, estos 6. Pues publicó este libro y este libro armó un lío tremendo, pero no había necesidad de decir nada contra nadie. Es que eso era lo bueno, eso es lo bueno de la buena crítica, que no hay que estar
arriándole la familia al enemigo, sino hacer bien el trabajo con los que uno cree que son los importantes. Y les insisto mucho, este libro obviamente no se consigue, pero de pronto en ¿cómo se llama? En internet, en esas cosas mágicas. Es una maravilla por eso, porque habla de 6 nombres. Estos personajes, yo tengo las fechas de nacimiento, fuera de Botero, que es el Sardino, y de Bideman, que es el viejito, son de 1920. No es que fueran los 6 jóvenes y que estuviera como la acusaron a ella en su época, estar ganándose a una generación y a unos jovencitos. No eran tan jovencitos. Este libro es del año 63. Entonces ya estaban maduritos y tenían hijos y de todo. Pero bastó con que dijera 6 artistas contemporáneos colombianos y publicara esto con fotos de Hernán Díaz, además, para que todo el mundo, todos los que estaban diciendo, y la colombianidad, y el pasado, y nuestra historia, y nuestro Acuña, y nuestro, no digo más nombres, bastó para que se alborotara ese cotarro terriblemente. Esto fue en el año 63, ya se habían armado muchos escándalos, pero con este libro ya fue la locura. Sí, es increíble porque cada palabra que dijera Marta era una polémica, ¿no? Había ese país mojigato y como conservador y que no quiere que le muevan nada ni le toquen nada, y entonces la odiaban porque dijo lo contrario, porque no era colombiana, porque era argentina, por todo, porque era mujer, no, todo estaba mal. No, era de verdad tan polémica, sí. Además, otras facetas de Marta yo quería contar, y es que aparte de que nos mandaba a ver exposiciones y etcétera, nos llevaba a ver cine colombiano. En el año 62, Marta un día llegó y dijo: conseguí el teatro del Radio Sutatensa, que quedaba como en la Caracas con 16 o algo así, y nos mostró un corto de Pacho Norden, Francisco Norden, que acaba de llegar de París de estudiar cine, y otros de Jorge Pinto, que se llamaba, el de Norden se llamaba Balcones de Cartagena, y los de Pinto eran Ella y Bellas Artes, que eran unos cortos muy Antonioni, muy etcétera. Yo lo digo porque es que era esa mente abierta de Marta, de estarnos como ilustrando de todo, y para mí, digamos, pasado el tiempo, pues fue muy importante, ¿no? Que en Colombia se podía hacer cine, que había gente que hacía cine, y después lo que yo resolví hacer en la vida, que fue dejar la pintura y el cine, pues eso había sido, digamos, con un puntillacito de Marta muy importante. Pero era eso, es que nos empujaba a mirar para todos lados, nos llenaba la cabeza de cosas, ¿no? No era solamente enseñar una historia de la pintura así. Y también lo otro que yo quería decir es que cuando yo me fui a París a estudiar, me metí a Historia del Arte en el Instituto de Arte y Arqueología, y odié esa carrera porque era pura arqueología y muy aburrido, hasta que encontré a Frank Castell, que había sido el profesor de Marta, y asistí a todas las clases de Frank Castell, que era un seminario para señores ya más grandes, y el cual no me lo perdía porque era como encontrar ese maestro de Marta, ¿no? Era ir echando para atrás en el pensamiento de Marta, sí. Así como para ir terminando, para ir como resumiendo, hay algo que tenemos que agradecerle a Marta, que por encima de haber sido crítica de arte, de haber sido crítica, nos ayudó a pensar, a aprender a pensar, a hablar, a discutir, a confrontar el uno con el otro, la una con la otra, para hacer correctamente las cosas. Es decir, está por encima, yo siento el legado de Marta por encima de que me haya dicho mire a Bideman o mire a Fulano o a Parencejo.
es la idea de, piense, aprenda a mirar, aprenda a hablar sobre lo que vio, aprenda a fundamentar lo que le gustó o no le gustó, ya sea arte, ya sea literatura, ya sea deporte, ya sea fútbol o lo que sea, pero es una persona que nos ayudó a pensar. Justamente, Amalia, usted había traído acá algo que nos iba a mostrar o a contar. ¿Cómo es eso? Trajimos otras fuentes primarias acá. Marta me dirigió la tesis, porque Marta me enseñó a mí, yo era de filosofía y letras, y nuestro decano, Danilo, era muy celoso de que la gente de filosofía o las letras, sobre todo la gente de filosofía, se resbalara por otros caminos laterales, y lo del arte era muy lateral, aunque él quería mucho a Marta, la admiraba y la leía y peleaban y de todo. Sin embargo, Marta, una de las cosas que nos enseñó fue, hay unos artistas que escribieron unos libros, que dejaron testimonio escrito de lo que hicieron y de lo que pelearon, como Paul Klee, como Rodin, como Kandinsky, por favor, supuestamente Mondrian, sí, Mondrian también. Bueno, entonces yo me lancé por ese lado a la tesis. ¿Y la tesis quién la podía dirigir? Marta. Y tengo aquí unos comentarios de Marta que ilustran algo muy importante, no solamente todo lo que ella sabía de lo que habían escrito los artistas, sino cómo trataba los problemas de uno. Entonces hay un párrafo en el que me comenta, niña, esto es Cantinflas. Entonces inmediatamente ya, gracias, sí, claro, Cantinflas. Era una época en la que le podían decir a uno que no escribiera como Cantinflas sin que hubiera demandas, o cómo se llaman las cosas que le ponen a los profesores ahora. Marta era bocona. No decía palabrotas, claro que no, pero sí le decía a uno de sus Cantinflas, ¿sí? Para hacer una especie de tránsito entre los celos del filósofo Danilo Cruz y la historia del arte, yo me metí con un crítico de arte que yo ni me acuerdo cómo se llamaba, se llama Volkmann. Sí, estaba mirando, yo tampoco sé. Volkmann Schluck. Entonces hay toda una parrafada del señor Volkmann, y claro, ¿qué me pone Marta de comentario a ese párrafo? Asesina a Volkmann y te irá muy bien. Y yo le peleé, claro, y no creo, y seguí, me empeñé en el alemán, que yo tampoco entendía de qué se trataba, pero bueno. No, estaba señalando acá que además Amalia le contesta, le pone no creo, literalmente. Era un diálogo en el papel. Pues quería retomar pues muy brevemente algo que les queríamos preguntar y ustedes ya lo dijeron de alguna forma, y es, Camila, hablaste también del cine, de otros medios, de otros lenguajes. En los apuntes de ella que tenemos acá detrás, a propósito, también están algunos de Frank Castell, que es todo un tema que queremos ampliar en investigación, porque fue muy influyente para Marta y para otros de sus contemporáneos aquí. Pero también, como decías, hay apuntes sobre cine, sobre literatura, y no sé qué tan conscientes eran ustedes en ese momento también de pues toda la parte de ella también creativa en la literatura, de sus novelas, de todo ese lado que también en la exposición pues estamos queriendo ampliar, y como que pues Marta es muy conocida como crítica de arte, pero en realidad pues también fue una novelista muy prolífica, como se ve en la exposición. Entonces no sé, también Amalia, si es algo que han pensado o vamos a redescubrir ahora todas juntas. Es interesante, pues por eso también la exposición quiere retomar todos estos ejes y ver cómo se integran de maneras distintas, y
pues creemos que también por eso, pues además con esta charla inaugural para las múltiples charlas que va a haber en la exposición, todo este tema de la docencia y los apuntes de Marta para sus clases, pues se atraviesan todos estos temas que uno a veces de estudiante pues no es consciente, pero ahí están, ¿no? Ahí están todos integrados. Pues tenemos todavía un tiempito, así que habíamos pensado, pues yo creo que hay personas que pueden estar acá también curiosas por preguntarles cosas, hay estudiantes de la universidad, hay amigas de Marta, hay familia, nietos, bisnietos que seguramente tendrán tal vez preguntas. Entonces les damos la palabra a quien quiera preguntar. Pues a mí me tocó una época de Marta en donde ella ya empezaba a escribir en Washington y era muy seria, sus personajes eran desgarradores por lo general, sus espacios son siempre distantes, como de traslados, de estaciones de tren, de todo ese tipo de cosas, y tal vez fue la primera que denunció las desapariciones en Argentina. ¿Hay alguna otra pregunta, curiosidad? Por aquellas épocas también de la universidad, como lo describe Amalia. ¿Por qué fuiste a dar a las clases de Marta? O sea, si estabas en filosofía y no se usaba, o sea, ¿qué hizo que si en ese momento no la conocías, qué hizo que te fueras a las clases de Marta? Tengo un amigo que estudiaba biología, se llama Carlos Arturo Mejía, alias Caturro, que yo no sé por qué diablos se metió a una clase de Marta, o fue a dar a un salón donde iba a dar una clase de Marta y salió absolutamente deslumbrado. Y empezó a decirnos, vayan a eso, no se queden con los rollos de Danilo Cruz, vayan a eso. Yo me acuerdo que con otro amigo llamado Camilo Calderón Schrader, pues sí, dijimos, vamos a ver este loco qué es lo que dice, y claro, no fue sino entrar al salón y ya ahí quedamos. Y tomamos todo el programa de Marta, incluso repetíamos clases, y ella nos decía, pero si ustedes ya vieron Mesopotamia, no más, Mesopotamia, otra vez. Es eso, corría la fama de boca en boca. Nosotros no teníamos que estar ahí y insisto, Danilo era muy riguroso, no tienen que estar ahí. No solo estuvimos ahí, sino que yo hice la tesis sobre Rodin. Para hablar, pero de todas formas quiero decir lo que voy a decir. Todas queríamos parecernos a Marta, todas queríamos cortarnos la capula, sí, todo el mundo. Y Marta una vez me dijo, pero ¿por qué te peinas así? Yo quedé traumatizada de que yo me había dicho eso. Eso es solamente. Bueno, por ahí. Yo creo que por ahí anda una foto de Hernán Díaz, Beatriz González, Gloria Martínez y yo vestidas como a lo Marta, de negro porque era el existencialismo francés, capul y pelo corto, y Hernán Díaz nos hizo esas fotos, sí, pero era Marticas, ¿no? Era jugando a Marta. Sí, me acuerdo que Beatriz González también cuenta eso y justamente pues iba a mencionar como algo que nos llamó la atención haciendo la exposición es la cantidad de veces que la pintaron, que la representaron, sus artistas, digamos, contemporáneos, allegados, que pues pueden ver que eso es lo que marca además, como cada eje de la exposición incluye un retrato de Marta, pero justamente en esta sección de docencia incluimos incluso obras pues muy recientes, que pueden ver en el muro que está allá, algunas que son de Gustavo Salamea,
pero otras, como la de Nicolás Gómez, otro de los curadores de la exposición, que muestra los cambios de peinado de Marta a través de los años, ¿no? Y pues esa parte de imagen y moda pues también es algo pues que marcó pues toda una generación, ¿no? Pero es una locura cómo trascendió esto, porque también encontramos recortes de prensa donde dice, la primera vez que escuché de Marta Traba fue cuando Marta Traba llega a La Habana y las mujeres se cortan el pelo a la bob, se hacen el arco de la boca, como que todas quieren, es como llegó a todas partes, ¿no? Eso es muy bonito. Bueno, no sé. Es que yo creo que en ese momento las mujeres no teníamos referente mujer que valga la pena, aparte de reinas de belleza. Es decir, es la primera vez que aparece una mujer que es inteligente, que dice cosas nuevas, que es rebelde, que está mostrando otras posibilidades y entonces ejercía una fascinación sobre todas estas personas que teníamos de entre 20 y 30 años, digamos, ¿no? Porque no había referentes en Colombia, es que es muy lento la aparición de las mujeres, ¿no? Es decir, y actividad política, pues nada, es que las mujeres no teníamos derecho ni al voto ni a nada, hasta el año, me corrigen, 58, que es cuando Rojas Pinilla nos da cédula de ciudadanía, pero antes éramos como los indígenas, menores de edad, no podíamos votar, no manejábamos, antes hasta el año 30 las mujeres no manejábamos nuestro dinero, ¿no? Por ejemplo, eso, sí, es Ofelia Wilson, no sé, pero en todo caso, es decir, por eso es ese fenómeno, es ese huracán, ¿no? Que es Marta cuando llega. Y Marta siempre estaba asociada a, es decir, si uno necesitaba rebelarse de algo, como que Marta era el apoyo. Nosotras, como en el penúltimo año de Bellas Artes, en algún momento resolvimos que las clases eran muy aburridas porque eran unas clases con Ena Rodríguez, que venía de la academia, y que lo que hacíamos era, o el busto de Beethoven, había un busto de Beethoven en yeso, que lo pasábamos tardes enteras dibujándolo al carboncillo, o una botella y una manzana, eso, tardes enteras. Y estábamos aburridos de la academia y queríamos pintar abstracto y Picasso y etcétera, todo lo que en ese momento era. Y entonces el edificio que se llama Franco, creo que es el primero allá en la 18, todavía no existía, sino que era un edificio viejo donde había sido la cárcel del Buen Pastor. Y entonces ahí lo invadimos porque lo había comprado la universidad, seguramente estaban en el estudio de los planos y los permisos del distrito y todo, y entonces ese edificio estuvo desocupado mucho tiempo y lo invadimos. Un día conseguimos caballetes por todas partes, hicimos como un estudio ahí con como Gloria, Beatriz, Luis Caballero se unió a nosotros, Ligia Jiménez, bueno, Julia Cuña, que fue una pintora muy interesante que se nos perdió. Y entonces trabajábamos en ese estudio hasta las 7 de la noche o 8 de la noche, que ya no se, pues después de clase y que ya se iba uno para la casa. Y entonces un buen día, Marta y Roda dijeron, está muy interesante lo que ustedes están haciendo, ¿por qué no hacen una exposición de lo que es las pinturas estas como de el Salón de los Rechazados éramos, o como se quiera llamar, del Salón de los Independientes? Y entonces consiguió que en la Facultad de Arquitectura, Hans Dreus, que era el decano, autorizó que hiciéramos una exposición en el bloque B, donde se llegaba por un puentecito. No, Hans, el hermano de Billy, sí, que era el decano de arquitectura. Y entonces ahí fue la exposición, Marta llevó un crítico y yo no sé qué y todo eso. Y fue una pelea muy grande que hubo con Ena Rodríguez, porque ella consideró que eso era una exposición que se había hecho sin contar con su permiso. Claro, Marta había sido la que había armado todo este horror. Y entonces ella rompió los afiches así, los pisoteó Marta, Ena Rodríguez. Y fue un poco donde hubo como la
división, la escisión en Bellas Artes, en que Bellas Artes entonces se dividió en un área que era escultura y otro pintura, y quedó director de pintura Roda, donde todo el mundo se fue a parar allá, y con ENA quedaron por ahí 3 alumnas. Fue el momento en que, digamos, la Escuela de Bellas Artes sí se iba como desbaratando. Ese fue la Antonia Santos que rompió los carteles. Pero Marta siempre estaba, es decir, era como la madrina para todas las loquinas que uno se pudiera inventar, ¿no? Era la que apoyaba. Iba a decir que, digamos, curiosamente, pues Ena Rodríguez, que es alguien que ahora también se ha vuelto a estudiar, ¿no? Y también se entiende, también yo diría como una mujer muy transgresora antes, otros lenguajes, pero sobre todo hay un punto ahí fundamental del que habla además Nicolás Gómez, que también va a dar una conferencia más adelante sobre esto, que es también nuestro co-curador, que hizo el libro de Marta Traba en blanco y negro, sobre la llegada de la televisión, el mismo año en que llega Marta a Colombia, ¿no? Esa cuestión, digamos, mediática también, yo diría que hay como una transformación y es interesante ver eso en contexto, ¿no? También, y pues obviamente oírlo a través de las vivencias de ustedes. ¿Tú querías añadir algo? Un poco como, ay, perdón, yo estoy repegada a la exposición, pero es que solo recuerdo todos los recortes de prensa, todo lo que he visto y es como quisiera que pudieran verlos en mi cabeza, pero para complementar un poquito lo que estaba diciendo Camila, hay un documento muy bonito en la esquina de la mesa de docencia donde ella hace referencia de por qué siempre está al lado de los estudiantes, y la que a mí más me gusta, o sea, son como 5 razones, una cosa así, pero a mí la que más me gusta es que dice que tienen un instinto para encontrar al enemigo, el que sea, ¿no? Y es muy lindo que piense así de los estudiantes, y además la siguiente es porque tienen el coraje, porque siempre hay que estar del lado del que pone los muertos y no del que mata. Y finalmente dice porque están dispuestos a todo, ¿no? Entonces creo que puede ser un caso muy hicimos el taller, pero siento que en la historia que vemos en la línea del tiempo y en lo que hemos aprendido a lo largo, pues, de esta exposición y entender el archivo, pues ha sido muy bonito ver esa conexión también con los jóvenes y con los jóvenes de una Colombia dormida, mojigata, como dice Camila, y pues que también resulta tan actual, ¿no? Que también a uno le remueve y uno dice, pues no sé, a mí pensándome como estudiante, también en dónde estoy y con estudiantes de lado, trabajando de la mano con estudiantes, es como en qué están ellos. Entonces nada, solo quería comentar ese tipo de cosas, como la respuesta es difícil, no sé si quieren hablar. Yo estudio Historia del Arte, acá. Sí, señora. Gracias. Ay, no, gracias a ustedes. Bueno, pues yo creo que… Es que esta niña me recordó, claro, yo sé cuáles fueron algunos de los que como que se metieron debajo de la mesa cuando llegó Marta, y uno de esos personajes fue Ena Rodríguez, que era absolutamente fatal. Yo no, qué pena con los que la conocen o si hay parientes. Sí, era muy buena persona, pero qué cosa tan espantosa. Ella no hubo pelea, es que era lo bueno de Marta, que no peleaba esa Ena Rodríguez que está haciendo las mismas cabezas de Beethoven, que sí era cierto, además, no era por ahí. Ella hacía su trabajo y la otra entiende que no es por donde ella va y se mete debajo de la mesa y desaparece, y Ena Rodríguez desapareció. Es que Ena tenía un problema, yo creo, que era, aunque fue una mujer muy rebelde en los 30, digamos, ¿no? Luego, pues tuvo un poco de éxito, pues era valiente porque en los años 30 una mujer escultora, pues,
que tallaba piedra o mármol o lo que fuera. Era una mujer muy osada y muy valiente, pero que se quedó como anclada en esa academia del siglo XIX de Francia y se negó a entender que la historia del arte y el mundo va caminando y andando y que cambian las cosas y que aparecieron otros movimientos y que había que abrir los ojos y seguirlos. Entonces ella se empecinó en esto y entonces en su pelea con una nueva generación que fue la nuestra, apoyados por Marta, pues, y la llegada de Marta y la llegada de Roda, porque Marta y Roda fueron una dupla muy importante para darle el sacudón a esta universidad, que era una universidad también muy godita. Entonces, ella, es decir, Ena se resolvió escudar en las señoras elegantes, que yo me acuerdo que cuando rompió los afiches de la exposición que íbamos a hacer, ella decía, esto lo sabrán las Mayarino. Nos importaba un rábano porque no teníamos ni idea quiénes eran las Mayarino, pero eran unas señoras Mayarino que habían sido alumnas de ella y que ella como que se escudaba en que era como una clase dirigente que la apoyaba a ella y eso le daba la razón, ¿no? Y era patético, pues, y era tan patético que sí, la última escena que yo tengo, el último recuerdo que tengo de Ena, es que cuando comenzamos a discutir con ella de arte y cosas de esas, ella llegó un día a la clase y en una mesa puso todos los recortes de prensa de cuando ella había salido porque había participado en un salón nacional y en no sé qué. Y pues a todas nos provocaba llorar, no queríamos eso tan doloroso, pues ella quería contarnos que sí, que ella fue importante y no quería ver que sí, que bueno, que el tiempo pasa y que se había quedado anclada, pero fue muy retardataria en la escuela, o sea, ella negó todo y los profesores que tenía y todo, fue gracias a que Roda y Marta se juntaron que a la escuela se le pudo dar un sacudón. Y si no, estábamos todavía en el siglo XIX. Con la cabeza de todo. Sí, yo quiero insistir en eso, hubo una lucha, si quieren ustedes, una lucha generacional, pero solo un lado de la generación peleó, la otra no. Marta no tenía que pelear. Ni la gente, ni Roda tampoco, ni la gente que estaba con ellos tenía que pelear con nadie. Ellos pelearon solos y fueron desapareciendo y desaparecieron. No siguieron haciendo sus cosas que si hubieran tenido convicción y valor sobre lo que estaban haciendo, ahí estarían haciéndolo. No, se metieron debajo de la mesa. Lo siento mucho, pero así fue y eso es muy terrible, que pase eso, que está bien que llegue alguien y abra un camino nuevo por el que uno no puede seguir, pues uno sigue por el de uno. No, eso no pasó aquí. Hubo uno que otro que siguió haciendo sus cosas, sobre todo en Bellas Artes de la Universidad Nacional y en Antioquia, pero la mayoría se retiró, dejó el trabajo, dejó el oficio, como Alipio Jaramillo. Yo hablé con él porque era tío de un compañero mío, de Rubén Jaramillo, y cuando Marta armó la pelotera, a él le pareció horrible esa señora usurpadora de los valores nacionales, lo que fuera. Pero lo grave no es lo que él dice, sino que él deja la pintura, él cuelga los pinceles y muchos hicieron eso. Y con esto me despido. Bueno, muchas gracias de verdad a las dos por estar aquí esta tarde con nosotros, por poderlas oír y vivir a través de ustedes esas vivencias de primera mano.